Muy buenas a todos, aquí os traigo una recopilación de predicciones sobre nuestra actualidad en películas del pasado siglo. Esperad hasta el final porque la última posiblemente sea la más exacta y a su vez menos conocida a día de hoy. Empecemos sin más preámbulos. La primera que quería comentar es la más popular, pero siempre hay alguien que no la conoce. En la película de Kubrick 2001, Una odisea del espacio de 1968, se muestran videoconferencias. Algo visto en otras películas futuristas, pero fue esta la que lo mostró por primera vez. Por otra parte, aquí aparecieron también por primera vez las tablets. Esta anécdota es más popular y se hizo mundialmente conocida en 2011 tras la denuncia de Apple a Samsung por plagio de sus tabletas. La compañía se defendió con este modelo como algo ideado mucho antes. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! En la película Weird Science de 1985 encontramos otra predicción tecnológica, y es la de las impresoras 3D. Obviamente en las de ahora todavía no podemos crear a Kelly LeBrock, pero es la primera vez que vemos en la gran pantalla la idea de imprimir un objeto tridimensional. Como muchos sabréis, en España la titularon La mujer explosiva, aunque la traducción exacta sea Extraña ciencia, pero dejemos las extrañas adaptaciones para otro día. En Terminator de 1984 encontramos otra predicción de un objeto que hoy en día existe. En esta película podemos ver un dron de combate por primera vez. Era difícil imaginar en aquellos años a un dron autónomo que va disparando a personas desde el aire, pero por desgracia hoy en día 1 de cada 2 países cuenta con estos robots al servicio de las fuerzas aéreas. Ojalá no haya más predicciones de Terminator, pero ya sabemos la tendencia que tiene el ser humano a perfeccionar las cosas que destruyen. Y vamos con otra predicción de objetos inteligentes, esta vez en unos dibujos animados. En 1990 se estrena la película de los supersónicos, y aunque el año que se muestre sea el 2060, hay un robot aspiradora en cada casa. Tal vez con los años veamos más predicciones como los coches voladores, pero de momento estamos en 2020. Donde también aparecen coches voladores es en la segunda película de Regreso al Futuro. Aquí podemos ver posibles predicciones como los patines voladores de los que ya se han hecho prototipos o las infinitas películas que se han hecho de tiburón, o al menos con temáticas similares a la de Spielberg. Pero la predicción más exacta es la de las gafas de realidad virtual que usa Marty McFly, y las podemos relacionar con las Google Glass o las Oculus Rift. ¡Lo he enviado al futuro! En Dick Tracy de Warren Beatty, basada en los cómics de Chester Gould y que contó con 3 premios Oscar, encontramos otra predicción. Se trata del reloj inteligente que usa el señor Tracy, con el que se pueden hacer llamadas y otras funciones que incorporan los conocidos Apple Watch. Dejamos a un lado la temática futurista para hablar de una situación difícil de creer en su tiempo, pero que ha llegado a ser tema de actualidad. En la película La Red de 1995, protagonizada por Sandra Bullock, se muestra el robo de la identidad a través de Internet. Un ciberdelito común actualmente, pero que en aquel entonces era casi desconocido. De hecho, es lo más impresionante que tiene la trama. Pensad que estamos a mitad de la década de los 90. En la misma película se ve cómo se traspasa información en disquetes y no había ni Facebook ni ninguna red social. Estos son los ordenadores de aquel entonces. Para que os hagáis una idea, ese año sacaban el Windows 95. Y pasamos a la conocidísima El Show de Truman, que en 1998 anticipó lo que fueron los reality estilo Gran Hermano, aunque sin que lo supiese el protagonista del programa. A su vez, podemos también hablar de que predijeron la morbosidad de la gente por seguir el día a día de desconocidos, como ocurre con tantos Instagramers o Youtubers cuya vida es un blog en el que la gente llega a preocuparse cuando pasan tiempo sin subir contenido. A ver qué recibimiento me hacéis. Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto que vuelve para emprender la ofensiva. Y vamos a 1977 para encontrar otro avance de la actualidad. En Engendro Mecánico de Donald Cammell aparece una casa inteligente en la que el ordenador controla cosas como la luz, el sistema de alarma, cerraduras inteligentes o timbres de puerta. Todo esto existe en la actualidad y es una predicción muy exacta, aunque el robot sea muy parecido a HAL de 2001, Una odisea del espacio. Os recomiendo verla a quien no la haya hecho, pero ya os podréis imaginar el final de tantos homenajes que se hicieron posteriormente de esta historia. Para terminar, os traigo la que he dicho que sería la predicción más exacta. Esta vez en una película poco valorada y que recibió malas críticas en su tiempo pese a ser casi un monólogo de Jim Carrey, en el buen sentido. Hablamos del Chico del Cable, conocida en España como Loco a Domicilio.
Jim Carrey hace de un instalador de cable pirata un tanto extraño y solitario que se cuela en la vida de Steven, interpretado por Matthew Broderick. Sin enrollarme con el largometraje, del que se podría hablar largo y tendido en un único vídeo, el personaje de Jim Carrey predice en 1996, aunque el guión sería escrito en el 95, algo real que era un sueño en la época. Nos cuenta que en un futuro el teléfono, el ordenador y el televisor estarán conectados, que podremos jugar al Mortal Kombat con un amigo de Vietnam y haremos las compras desde casa en un sinfín de posibilidades. Tenía toda la razón. Por cierto, si tenéis Netflix y todavía no la habéis visto, no tardéis mucho en hacerlo porque tiene toda la pinta de ser una de esas películas con corta vida en la plataforma. Espero que os haya gustado. Compartid el vídeo con gente a la que creéis que le pueda interesar y suscribiros si queréis y no lo habéis hecho ya. Si conocéis más predicciones de otras películas, no dudéis en escribirlas en los comentarios y nada más. Un saludo, ved mucho cine y hasta la próxima.